Pensemos por un momento en un atasco monumental, pero no en una carretera, ¿no? En las negociaciones entre una empresa y sus trabajadores. Un bloqueo total que genera conflicto, paraliza todo y frena cualquier avance. Pues bien, hoy vamos a analizar la herramienta que se ha diseñado precisamente para despejar ese camino, el quinto acuerdo para el empleo y la negociación colectiva, más conocido como el BANC. Para entender por qué este acuerdo es tan importante, primero tenemos que mirar el problema de frente. ¿Qué pasa de verdad cuando la negociación de un convenio colectivo llega a un callejón sin salida? Pues la respuesta es, básicamente, la tormenta perfecta. Por un lado, una incertidumbre que se come la moral de la plantilla. Por otro, un conflicto que va envenenando el ambiente de trabajo. Y al final, ¿qué tenemos? Una parálisis total. Un escenario en el que se mire como se mire, todo el mundo pierde. Y es justo para evitar ese colapso para lo que nace el VAENC. En este análisis vamos a desgranarlo a fondo. Veremos primero el desafío al que se enfrenta. Luego, el nuevo modelo que nos propone. Conoceremos a su sorprendente héroe anónimo. Entenderemos cómo se amplían sus poderes. Y descubriremos la verdadera clave para desbloquear negociaciones. Para finalmente plantearnos la gran pregunta. ¿Estamos de verdad ante un futuro laboral más dinámico? A ver, el problema de fondo era un secreto a voces. El sistema de negociación colectiva a veces parecía un motor gripado. Había convenios que simplemente se agotaban, morían, sin que nadie se pusiera de acuerdo en cómo renovarlos. Y eso, claro, dejaba un vacío legal peligrosísimo y un clima de tensión constante. El sistema pedía a gritos una puesta a punto. Y aquí es donde el BAENC entra en juego. Pero ojo, esto no es una ley impuesta desde arriba. Es más bien como una caja de herramientas, una muy sofisticada, diseñada y acordada por los propios protagonistas, sindicatos y empresarios, para modernizar sus propias reglas del juego. Vale, vamos a ver su arquitectura. Si nos fijamos en el análisis de la catedrática Carolina Martínez Moreno, el acuerdo se apoya en tres grandes pilares. El primero, agilizar las negociaciones. El segundo, y aquí está una de las grandes claves, es darles mucho más poder a las comisiones paritarias. Y el tercero, reforzar las vías alternativas para resolver conflictos, como por ejemplo la mediación. Y es justo en ese segundo pilar donde encontramos a los protagonistas inesperados de esta historia, las comisiones paritarias. Olvidémonos de la idea que teníamos de ellas, de su antiguo papel secundario. El BAOENG les ha dado un giro de 180 grados a su función. Esta imagen lo resume prácticamente todo. Es el paso de ser un mero gestor de papeles, casi un trámite administrativo, a tener un rol verdaderamente estratégico. De tener las manos casi atadas con poderes mínimos, a convertirse en una pieza central del sistema con competencias muy ampliadas. Es, sin duda, un antes y un después en toda regla. Pero bueno, ¿qué significa en la práctica eso de competencias ampliadas? O sea, ¿qué pueden hacer ahora estas comisiones que antes era impensable? Vamos a meternos de lleno en su nueva caja de herramientas. Fijaos en esto porque es muy potente. Las comisiones paritarias se convierten en una especie de arquitectos del mercado laboral de su sector. Ahora tienen el poder de resolver disputas sobre la clasificación profesional, de adaptar los puestos de trabajo a las nuevas realidades, de supervisar la formación e incluso de asesorar sobre a quién afecta y a quién no un convenio laboral. Y la cosa no se queda ahí, ¿eh? Se meten de lleno en los grandes debates del siglo XXI. Pasan a mediar en la aplicación de los planes de igualdad, a desarrollar políticas sobre el derecho a la desconexión digital, a guiar las transiciones tecnológicas y, atención a esto, a resolver el rompecabezas que se puede montar cuando un plan de igualdad choca con lo que dice el convenio colectivo. Ahora bien, no todo es tan sencillo. Al analizar los nuevos convenios nos encontramos cláusulas como esta, que es cuanto menos ambigua. ¿Quiere decir que la comisión puede cambiar el texto del convenio si cambia la ley o solo interpretar cómo se aplica esta nueva ley? La diferencia es abismal y podría meterse en el terreno de los que negocian el convenio. Por suerte, otros convenios están siendo mucho más listos. Y para evitar líos, dejan claro que para cambiar las reglas del juego de verdad, la comisión paritaria tiene que sentar a la mesa a todos los que tienen legitimidad para negociar. Esto traza una línea roja fundamental. Una cosa es administrar e interpretar y otra muy distinta es reescribir el acuerdo. Y con esto llegamos al corazón del asunto, cómo se rompen los bloqueos en las negociaciones. Y aquí, atención, porque tenemos que desmontar un mito, una idea que se ha extendido muchísimo pero que no es del todo exacta. Mucha gente cree que sabe cuál es la gran novedad para los convenios que caducan, pero la realidad tiene más matices. Vamos a ver cuál es el verdadero giro de guión en todo esto. Pero antes, un concepto clave que tenemos que tener todos en la cabeza, la ultraactividad. Dicho en plata, es la red de seguridad que permite que un convenio ya caducado siga aplicándose mientras se negocia el siguiente. Así nadie se queda en un limbo legal.
El sistema actual funciona con una especie de red de seguridad en 3 pasos. Primero, el convenio expira y se denuncia formalmente. Segundo, las negociaciones se estancan durante un año entero. Y entonces, y aquí viene lo importante, se activa el tercer paso. Aquí es donde está la clave de todo. Y aquí está la gran revelación. Es un error muy común pensar que la novedad es el año de ultraactividad. Eso ya existía. La verdadera revolución, lo que de verdad cambia las reglas del juego, es la obligación de acudir a mediación si pasa ese año y sigue sin haber acuerdo. Y un dato fundamental, esto no es algo que se invente el VA-ENC. Esta obligación fue uno de los grandes cambios de la reforma laboral de 2021. Lo que hace la ENC, y lo hace muy bien, es impulsarla y recomendar a todo el mundo que la utilice. Entonces, con este nuevo tablero de juego sobre la mesa, con comisiones más fuertes y una mediación obligatoria como último recurso, ¿qué futuro se dibuja para las relaciones laborales en España? ¿Estamos, de verdad, ante un cambio de ciclo? El objetivo, desde luego, es ambicioso, pero también muy claro. Se trata de construir un sistema de relaciones laborales que sea más resistente, que no se rompa a la primera de cambio, que se adapte a la velocidad de la tecnología y que al final del día sea un terreno de juego más justo para todos. Y cerramos con la pregunta que inevitablemente queda flotando en el aire. ¿Toda esta nueva maquinaria de negociación servirá para construir puentes y crear entornos más colaborativos o corremos el riesgo de acabar enredados en una nueva telaraña de burocracia? Bueno, pues eso solo el tiempo y, por supuesto, la voluntad de las partes nos lo dirá. Gracias por habernos acompañado en este análisis.